El 7 de enero, el Comité de Evaluación del Poder Judicial anunció que suspendió sus labores para acatar la orden de un juez, pero los comités del Poder Ejecutivo y Legislativo continuarán con el proceso. Hoy el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, anunció que las más de 1,000 personas que se registraron ante el Comité Judicial continuarán con el proceso de selección. De esto les contamos en El Con Todo. La elección popular de más de 800 cargos para jueces, magistrados y ministros no será detenida por la reciente suspensión definitiva al proceso de selección que ordenó un juez de distrito a los comités de evaluación de los poderes de la Unión. Así lo confirmó tanto la magistrada María Emilia Molina de la Puente, uno de los 5 integrantes del Comité de Evaluación del Poder Judicial, que decidió suspender el proceso en curso. También lo confirmó el presidente del Senado y más tarde el Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo. Un juez primero de distrito de Michoacán ordenó a estos comités, al del Poder Judicial, Legislativo y el Ejecutivo, suspender el proceso de selección de aspirantes a la elección del próximo junio como parte de un juicio de amparo. Fue ayer, el 7 de enero, cuando el Comité de Evaluación del Poder Judicial fue notificado y ese mismo día acordó suspender toda actividad que implique la continuación del desarrollo del proceso electoral extraordinario para elección de diversos cargos del Poder Judicial. Así lo hicieron público en un acuerdo que difundió en las redes sociales la magistrada María Emilia Molina. Pese a ello, desde el Comité del Poder Judicial reconocen que el proceso electoral sí puede continuar, pero aclaran que ellos acatarán la suspensión porque está vigente, es decir, nadie la ha impugnado y seguirán de esta manera con sus labores suspendidas hasta que se dicte una sentencia definitiva en este amparo. La magistrada María Emilia Molina también explicó hoy en entrevista que la suspensión del juez es distinta a otras que han emitido jueces de distrito porque hace referencia específicamente a quienes integran los comités de evaluación. Vamos a escuchar qué es lo que nos comentó. Pero, ¿por qué la diferencia? Bueno, primero, el Comité de Evaluación del Poder Judicial, y solo me voy a referir al del Poder Judicial porque es en donde integro, las personas que integramos, los 5 integrantes del Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación, no somos autoridad responsable en ninguno de los juicios de amparo anteriores, ni siquiera en este. En ese tampoco somos autoridad responsable. Se emitió un acuerdo por parte del juez de distrito a petición aparentemente de la parte quejosa, donde se solicitó que se vinculara al cumplimiento de la medida cautelar a los miembros de los 3 comités. Es decir, no somos autoridades responsables, no tenemos que rendir informes, no nada, pero sí se nos vincula al cumplimiento de la suspensión. Así lo solicitaron y así lo resolvió el juez de distrito y por eso es que ordenan notificarnos. Nunca, desde que se crearon los comités, se había notificado una medida cautelar al comité o a los miembros del comité y por tanto pues no había nada que acatar porque no estábamos vinculados a ningún cumplimiento. En este caso lo que es diferente es primero que expresamente se nos vincula en el acuerdo, es una resolución que hasta este momento está firme porque no ha sido impugnada, no sé si la va a impugnar alguien, pero en este momento está vigente y esa resolución fue notificada ayer apenas en la mañana en el domicilio oficial. No sé cuánto tiempo va a estar la suspensión, a lo mejor se revoca o se modifica de alguna forma y pudiera continuarse en los términos previstos por el Senado, pero la propia Constitución en esta reforma absurda y violatoria de derechos humanos, hay que decirlo, prevé que alguno de los poderes puede no tener candidatos y que eso no frenaría la elección. Está lo primero que aclaraba la magistrada e integrante del Comité de Evaluación del Poder Judicial. Dentro de toda esta lluvia de amparos y de que ahí derivaron varias suspensiones que hemos visto en contra de la reforma judicial,
pues habían solicitado suspenderla o el proceso a, por ejemplo, el Poder Judicial, al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo, y es la primera vez que le llega esta petición a los comités de evaluación de los tres poderes, no solo el judicial. Bueno, como era de esperar, se le preguntó, o la propia presidenta Claudia Sheinbaum habló al respecto muy temprano esta mañana en su conferencia de prensa, y ahí pues dijo que esta nueva suspensión, que se suma a las otras, tampoco es procedente y de hecho viola la resolución del 18 de noviembre de 2024 emitida por el Tribunal Electoral, la cual estableció que ninguna autoridad, poder u órgano del Estado puede suspender, limitar, condicionar o restringir las actividades relativas a las etapas del proceso electoral extraordinario. De acuerdo con la mandataria, en ello coincidió el exministro Arturo Saldívar. Recuerden que él es, además de ser ministro en retiro e integrante del Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo, pues también ha sido asesor de la presidenta. Entonces, esta es la reacción de la presidenta Claudia Sheinbaum y vamos a volver con la contrarréplica de la magistrada. Están violando una resolución del tribunal, de la Sala Superior del Tribunal Electoral, del Poder, ¿cómo es? Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. O sea, el tribunal ya había hecho una resolución en el sentido de que esos amparos no tenían ninguna validez porque estaban dentro del terreno electoral. Entonces, el amparo pues no es procedente. Entonces, la Corte no tendría por qué responder ante este amparo, ¿no? Hoy consulté con el ministro Saldívar y en el caso de la comisión, lo tienen que decidir entre los cuatro, que por cierto tengo que informar, el licenciado Quijano ha estado con mal de salud y no ha estado asistiendo, que es importante que se sepa, ¿no? Porque hoy está funcionando con 4 la comisión. Estamos preguntando al Senado, que es el que tiene que atender cualquier problema, y le mandamos muchos saludos al maestro Quijano. Ya está bien de salud y eso nos da mucho gusto, pero ha tenido algunos problemas, entonces no ha estado asistiendo en el último periodo, pero es bueno que se sepa, ¿no? Por cualquier tema que pudiera salir. Entonces están funcionando con 4 la comisión. Vamos a preguntar al Senado, que es quien tiene que responder frente a alguna situación que no esté considerada en la Constitución o en las leyes, si se sigue funcionando con 4. Pero hasta ahora está funcionando con 4, ellos tienen que tomar una decisión sobre este tema, pero a consideración del ministro Saldívar, pues nos vamos con la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que ya había establecido que en materia electoral, pues estos amparos no son procedentes. Y hoy, más tarde, Arturo Saldívar confirmó que el Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo determinó por unanimidad continuar con el proceso de elección de personas juzgadoras. Esto lo anunció en un mensaje que publicó en su cuenta de X, que estamos viendo en pantalla, acompañado de una fotografía con las integrantes del comité. Arturo Saldívar dijo que este comité tomó como base la resolución del Tribunal Electoral y adelantó que las entrevistas a las personas aspirantes iniciarán el viernes 10 de enero. Así es, Mon, y les decía que ya hay una respuesta por parte de la magistrada con la que conversamos y que es, pues además, presidenta de la Asociación de Juzgadoras Mexicanas e integrante de una de las 5 integrantes del Comité de Evaluación del Poder Judicial. Le leímos en la conversación tal cual la respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para saber cuál era su interpretación jurídica. Ella dice que está mal asesorada la presidenta Claudia Sheinbaum por parte del propio ministro en retiro Arturo Saldívar, porque el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no es más importante o no tiene mayor jerarquía que un juez de distrito en el caso de los amparos. También ya más adelante hablamos de la famosa inimpugnabilidad, pero de momento esta fue su respuesta. Lo que diga la presidenta me parece que, ella no es abogada, entiendo perfectamente el desconocimiento de la materia,
lamento mucho que sus asesores, en especial el exministro, que pues yo pienso que sí sabe de juicio de amparo y de legalidad y de constitucionalidad, le estén dando información incorrecta y que la provoquen que haga declaraciones de esta magnitud, exhibiendo, por supuesto, una violación o el interés en violar el de Estado de Derecho, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, exhibiéndose la presidenta de la República. Es muy lamentable, pero bueno, sin lugar a dudas, en el propio acuerdo que está público en el portal del Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación, se hizo mención a esta resolución del Tribunal Electoral, que por cierto también se resolvió antes de que estuviera el comité constituido, y por supuesto no está, como no es superior jerárquico, no pudiera violar o revocar esta suspensión otorgada por un juez de distrito. ¿Cómo se revocan las decisiones de los jueces de distrito? A través de recurso, en este caso de revisión, porque es una suspensión definitiva, y una vez que el órgano jurisdiccional competente, conforme a las reglas de la Constitución y de la ley del amparo, el órgano competente sería un tribunal colegiado o la Suprema Corte en su caso, revocaran esas resoluciones cuando ya no habría validez. Pero ninguna autoridad responsable, ninguna autoridad administrativa, ninguna autoridad vinculada al cumplimiento de resoluciones judiciales puede por sí misma decir que no es válida y por eso no se acata. Eso es una destrucción, como hemos visto reiteradamente en todo este tiempo, que es una destrucción del Estado de Derecho, porque entonces cada una de las personas de cualquier país, de cualquier sociedad, podría decir: esa sentencia que me condena a lo que sea, a pagar algo o a hacer algo, pues no la voy a acatar porque yo creo que es inválida o que no tenía facultades. Pues así no funcionan los estados de derecho, y por certeza jurídica yo creo que lo que hay que hacer con las resoluciones judiciales es acatarlas, o quien no esté de acuerdo, pues impugnarlas. No. De parte del Comité de Evaluación del Poder Legislativo Federal, hoy difundieron un comunicado en donde se informa que suspender el proceso electoral para elegir a ministras, ministros, magistradas, magistrados, juezas y jueces del Poder Judicial resulta jurídicamente imposible, y la suspensión dictada por el juez, y ya dan su nombre, Sergio Santamaría, es notoriamente improcedente e inatendible. Mencionan porque viola los derechos políticos electorales a ser votados de los aspirantes que fueron registrados en tiempo y en forma. Este Comité de Evaluación del Poder Legislativo Federal también explicó que los procedimientos electorales no son susceptibles de suspenderse toda vez que son de orden público y de interés social. Para ello citan la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Esa es la postura que da oficialmente el Comité de Evaluación del Poder Legislativo Federal. Previamente, Dul, el senador Gerardo Fernández Noroña ya se había pronunciado sobre este tema. Él, en una conferencia de prensa, afirmó que la reforma a la ley de amparo aprobada por Morena plantea que ya no proceden los amparos contra reformas a la Constitución, como la reforma al Poder Judicial. La ley a la que se refirió el senador, establece en el artículo 61 que el juicio de amparo es improcedente contra adiciones o reformas a la Constitución, contra resoluciones dictadas por el Tribunal Electoral y contra las resoluciones o declaraciones de las autoridades electorales. El senador Noroña recordó que la reforma electoral prevé que si uno de los 3 comités no presenta candidaturas, como el caso del Poder Judicial, la elección sí puede continuar, aunque descartó que por ese acto grave, así lo mencionó, procedan contra los integrantes de este comité. Vamos a escuchar qué planteó el senador Gerardo Fernández Noroña. Es enorme, entonces no hay ningún recurso legal. Para decirlo de manera clara, no hay ningún poder sobre la tierra que pueda detener el proceso electoral. Poder humano, por lo menos. Entonces, es una determinación del Comité de Evaluación que no tiene sustento legal, que vuelve a las andadas el poder judicial, la Corte, quien la preside, a querer descarrilar la elección de las personas juzgadoras el primer domingo de junio de 2025. La elección de las personas juzgadoras va.
y no está previsto que uno de los poderes se tire al piso y diga no colaboro y no hago mi tarea y perjudico a las personas que confiaron en este poder para registrarse. Pues eso es un acto de irresponsabilidad suprema. En realidad tienen responsabilidades jurídicas quienes están haciendo semejante acción. No estoy diciendo que vayamos a proceder contra ellos, solo estoy diciendo que cometen actos muy graves. Pues justamente a la par de lo que decía esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum, asesorada por el ministro en retiro Arturo Saldívar, también del lado del Poder Legislativo, ya leías por parte del Comité de Evaluación del Poder Legislativo que no tiene sustento, también lo dice el presidente del Senado, y llamar la atención este último punto, que dice que aunque tienen responsabilidades políticas quienes están haciendo esta acción, vuelven a reiterar que no van a tomar ninguna medida al respecto, no van a proceder, pero enfatizó que cometen actos muy graves. Ahora, durante la conversación con la magistrada María Emilia Molina, se le preguntó si pues esta suspensión definitiva otorgada recientemente por un juez de Michoacán, ahora ordenando a los comités suspender el proceso de selección que sigue pues en desarrollo, todavía falta el 31 de enero que Palomén y luego el 4 de febrero la famosa insaculación. ¿Qué tenía entonces la relación de la famosa inimpugnabilidad? Que pues precisamente fue a partir de que el Congreso, con mayoría de Morena y aliados, se aprobó reformar los artículos 105 y 107 de la Constitución. Bueno, básicamente lo que nos contesta la magistrada es que eso dicen estos dos artículos de la Constitución, pero el artículo primero de la Constitución también plantea otra cosa, es decir, es un intercambio de interpretaciones jurídicas, así lo dice. Estamos en momentos inéditos jurídicos, pues no, esto no había sucedido, pero ante eventos inéditos, el derecho, al ser una ciencia que evoluciona y que no es una ciencia exacta, sino que se va acoplando a realidades y a actos de los seres humanos, incluidos los de los legisladores y del poder reformador, pues tendrá que irse también desarrollando nuevos criterios. ¿Qué puede suceder? A ver, sí existe esa reforma, sí existe ese texto constitucional, pero también existe la obligación, conforme al artículo primero constitucional, de revisar todas las normas, no solo respecto de la propia Constitución, sino conforme a los tratados internacionales en materia de derechos humanos, y eso se llama un estudio ex oficio de convencionalidad. Quiere decir que las normas que se deben aplicar por las personas juzgadoras, la propia persona juzgadora debe hacer un análisis de si esas normas están conformes o no a los estándares de derechos humanos, tanto de la Constitución como de los tratados internacionales. En caso de que se considerara que no es adecuada y que no corresponde a estos estándares, podría dejarse de aplicar ese texto constitucional y en consecuencia podría ser procedente el juicio de amparo promovido. Pero bueno, insisto, como no conozco realmente cuál es la materia ni los actos reclamados, pero esta reforma no necesariamente paraliza. ¿Por qué? Porque en 2011 tuvimos una reforma constitucional en materia de derechos humanos para ampliar el catálogo en beneficio de todas las personas justiciables de este bloque de constitucionalidad, donde ya no solo es lo que quiera el poder reformador o el constituyente poner en la Constitución, sino todos aquellos estándares internacionales en materia de protección de derechos humanos, por supuesto, para beneficiar esta protección más amplia y estas obligaciones del Estado frente a las personas en materia, pues, de sus derechos fundamentales. Estaba leyendo fuera del aire un comentario de Ana G. Y ya aquí está. Yo no conozco de leyes, pero lo que diga alguien del Poder Judicial en estos tiempos no es confiable. Me gustaría una tercera opinión y justamente es el ejercicio que intentamos realizar Mon y yo en con todo, es decir, poner la interpretación jurídica de esta magistrada, integrante del Comité de Evaluación del Poder Judicial, también el reciente comunicado que da el Comité de Evaluación del Poder Legislativo, y también del Ejecutivo que planteábamos en esta fotografía que pone el ministro en retiro, integrante de este tercer comité, dado que los tres comités de los tres poderes de la Unión están involucrados en esta reciente suspensión definitiva por parte de un juez.
Y ahora, Mon, pues nos pasamos a esta parte del mensaje del senador Gerardo Fernández Noroña, porque la gran pregunta es si van a suspender las actividades de este comité. ¿Qué pasa con las personas que decidieron registrarse solamente en ese comité y no en los 3, como algunos otros aspirantes astutamente decidieron hacerlo? Sí, respecto a estos más de 1,000 aspirantes que se registraron únicamente en el Comité del Poder Judicial, el senador Fernández Noroña comentó que quedarían fuera del proceso de selección por una franca irresponsabilidad, negligencia y provocación del Poder Judicial, pero planteó que como la reforma judicial contempla que ante situaciones no previstas, estas se puedan ser resueltas por la mesa directiva y la Jucopo del Senado, lo que se anunció fue que todas las personas que se registraron a través del Poder Judicial serán integradas al proceso si resultan en la insaculación, y si resultan en esta insaculación, en esta tómbola, serán candidatas. Lo que planteó fue: no se quedarán fuera de este proceso electoral. Estamos hablando, Dul, de 1,046 aspirantes a jueces, magistrados o ministros que están en la lista de personas elegibles que publicó el Comité de Evaluación del Poder Judicial. Hay que recordar que el 31 de enero es la fecha límite para que los comités de evaluación califiquen la idoneidad de los aspirantes y publiquen un listado de los candidatos elegibles. El 4 de febrero es cuando se realizará el proceso de insaculación, esta selección aleatoria para ajustar el número de postulantes a cada cargo y observar la cuestión de la paridad de género. También después de esto se publicarán los resultados. Vamos a escuchar qué es lo que comentó el senador Noroña. Sería gravísimo que las personas que de buena fe se inscribieron en el Poder Judicial y no lo hicieron en el Legislativo y en el Ejecutivo, quienes lo hicieron en más de un poder no tienen problema, pero quienes solo lo hicieron en el Poder Judicial quedarían fuera de la elección, no por su responsabilidad, sino por una franca irresponsabilidad, por una franca negligencia, por una franca provocación del Poder Judicial. Entonces, la Constitución prevé también esta posibilidad. Dice que lo no previsto lo resuelve la mesa directiva y la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores. Les anunciamos desde ya que tomaremos el acuerdo para que todas las personas que se registraron vía el Poder Judicial sean integradas al proceso y si resultan en la insaculación serán candidatas en el proceso electoral del 1 de junio de 2025. Como aquí se ha planteado, nosotros somos unos convencidos de la participación democrática y privilegiamos el derecho de las personas que de buena fe se registraron en el Comité de Evaluación del Poder Judicial para participar en la elección del primer domingo de junio de 2025. Así es que les damos desde ya la buena noticia de que no se quedarán fuera de este proceso. Y para ponerle rostro a uno de los aspirantes para ser ministro de la Corte y que se registró en los 3 comités, incluyendo el que ahora va a dejar de sesionar de acuerdo con esta suspensión, les hablo de Roberto Gil Suart. Ya lo conocen bastante bien, el compañero y jefe de investigación Álvaro Delgado pues hizo un zoom sobre cómo este abogado pues tiene un despacho para extorsionar. También ha representado a Francisco García Cabeza de Vaca, exgobernador de Tamaulipas, panista. Él mismo tiene pues antecedentes penales. En fin, este personaje quiere ser ministro, se registró en este proceso de selección. Bueno, ayer por la noche, que fue cuando se dio a conocer esta nueva suspensión definitiva por parte de un juez de Michoacán, pues se echó un tuitazo. Prácticamente está criticando el hecho de que la oposición insista en tratar de frenar la elección judicial a partir de amparos, porque él dice que pues ya se normalizó el desacato por parte de quien califica el régimen. Pero hay una parte importante, Mon, ahí dice: por eso insisto en que la batalla es en lo político, no dejar que se queden con todos los espacios y defender desde dentro a la República y a la Constitución democrática y pluralista. Si solo el Poder Judicial deja de participar en el proceso por litigios estratégicos sin garantía de eficacia, como una suspensión que ya dijeron que no van a acatar porque no procede de acuerdo con ellos,
le cederá un tercio completo de la plaza al régimen. Es decir, el argumento que ha dicho Gil Suárez desde que empezó a decir en entrevistas radiofónicas y demás que estaba interesado en participar para ser ministro de la Corte a través de esta elección, es que si no puedes contra ellos a través del Poder Judicial, siendo juez y parte, pues que se les se infiltre dentro de pues esta elección judicial y ser parte como tal del Poder Judicial para que no se le ceda el tercio completo de la plaza al régimen. Es el argumento de uno de los aspirantes que pues en teoría es uno de los afectados por la decisión del Comité de Evaluación del Poder Judicial de acatar esta última suspensión, puesto que es la primera suspensión que se le pide como tal a los comités y no como anteriormente se ha pedido suspender la elección judicial al legislativo, incluso al ejecutivo, cuando se pidió bajar del Diario Oficial de la Federación ya publicado esta reforma, Mon. Y ya para concluir, pues precisamente sobre el trabajo de selección del Comité del Poder Legislativo, porque es lo que platicábamos hace rato, en esta rueda de prensa bastante amplia que da el senador y presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, se le pregunta, bueno, si ustedes quieren garantizar que los afectados que se registraron solamente en el Poder Judicial, su comité de evaluación, y puedan seguir participando, ustedes los van a absorber por parte del Comité del Poder Legislativo, pero ya en ese comité tienen bastante chamba. Acuérdense que incluso fue el que pues publicó la lista de elegibles pues ya con retraso porque habían tenido bastantes problemas de sobrecarga de trabajo, así lo dijeron en un comunicado. Bueno, tienen 11,000 aspirantes por parte del Comité del Poder Legislativo y luego se quieren añadir esta chamba de los casi 2,000 aspirantes por parte del Comité de Evaluación del Poder Judicial. Bueno, la respuesta del senador Noroña es que se podría crear una instancia auxiliar que entre al relevo. Esto lo van a acordar en la Jucopo del Senado, presidida por Adán Augusto López, porque acuérdense que dentro de la reforma judicial dice que si sucede algo que no estaba previsto, quienes van a tener la decisión o la estrategia o la alternativa va a ser precisamente la Jucopo, presidida por Adán Augusto López, senador, y también por el propio presidente del Senado, es decir, Gerardo Fernández Noroña. En medio de todo esto, por cierto, Mon, el día de mañana, 9 de enero, jueves, como ya se tenía confirmado por la propia presidenta Claudia Sheinbaum, se van a reunir los consejeros electorales del INE con la presidenta para abordar los detalles del proceso de organización de estas elecciones, incluyendo, ya lo saben, el presupuesto en el cual han diferido pues del lado del Ejecutivo y los del órgano autónomo, el INE, que insisten en que necesitan más dinero para poder organizar de manera eficaz y poder instalar las casillas que se tenían previstas. Así es, Dul. Pues mientras tanto, lo que sabemos es que los tres comités, el de evaluación del Poder Judicial, el del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, confirman que esta suspensión no cambia el proceso que se está desarrollando rumbo a la elección judicial de este 2025, Dul. Esa es la conclusión. Sí. Pero bueno, ahí tienen las tres posturas de estos comités. Vamos.